Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Ficciones. Yo soy Carlos y hoy vamos a hablar de uno de mis libros de cuentos favoritos. Casas del Vedado es un libro compuesto por 11 cuentos, escrito por la cubana María Elena Llana, publicado en 1983, y no fue sino hasta este año 2022 que el Fondo de Cultura Económica reeditó este fabuloso libro y además incluyó un prólogo increíble de una de las mejores investigadoras de lo fantástico, la doctora Alejandra Amato. Como bien nos muestra la autora desde el inicio, estos cuentos se desarrollan en la zona del Vedado, en La Habana, Cuba, que es una zona donde en la primera mitad del siglo XX sobre todo tuvo un apogeo y pues ahí vivía la clase alta, pero que después de la revolución pues esta clase alta y con todas sus mansiones y todo pues entran en una especie de decadencia. Y son precisamente estas personas, sobre todo mujeres, quienes son las protagonistas de estas historias, que están muy inmersas en los hechos insólitos o fantásticos. Uno de los recursos que más se utilizan en estos cuentos es el umbral. El umbral es una especie de portal que cuando los personajes lo atraviesan pues llegan por ejemplo a otros lugares, a otros espacios, incluso a otros tiempos. Y así por ejemplo tenemos cuentos como El Gobelino, en donde una muchacha absorta en este tapiz colgado en su pared es capaz de penetrar en el gobelino y ser parte de los personajes manufacturados en él. Y también por ejemplo en el cuento En Familia se encuentra un espejo que en vez de reflejar a las personas que se miran en él, pues aparece la imagen de los familiares muertos de esa casa, y entonces se construye un puente entre el mundo real y el mundo de los muertos. Sobre todo los fallecidos de la familia, porque todos estos cuentos están muy atravesados por este eje, por lo familiar, por las relaciones ya sea de padres e hijos, o por ejemplo los secretos que se guardan en estas familias, o incluso en las mismas cosas, en los objetos que habitan esas casas. Y es que realmente son elementos imprescindibles en las historias. Ya lo vimos por ejemplo el espejo, el gobelino, pero habrá otros cuentos donde es un sillón, es una ponchera y en sí todos estos objetos que crean el ambiente de una casa. Y tan importantes son que incluso tienen cierto protagonismo y ya no son solo objetos que están ahí, sino que hasta parecen un personaje más. Sobre todo por ejemplo en cuentos como La Heredada, en el que una anciana a punto de morir hereda todas sus pertenencias a su prima, quien parece no querer quedarse con nada, pero que poco a poco, más que las súplicas de la difunta, parece que son las mismas cosas quien la persuaden de quedarse ahí. Parece que estas cosas tienen como el poder, porque la casa como que trasciende a sus dueños. Ella es más longeva, ha visto todos sus secretos que se han desarrollado de la familia dentro de ella. Y entonces uno se pregunta, ¿la casa fue heredada o la mujer fue quien pasó a ser propiedad de la casa? Y del mismo modo está el cuento Reina Ana, donde vemos también a una anciana dueña de una casa llena de objetos viejos que no quiere deshacerse de ellos, pero que al no poder moverse ni valerse ya por sí misma, su sobrina nieta va a cuidarla, y aunque sí la cuida bien y la procura, comienza a decidir qué objetos se van y qué objetos se quedan. Y de esta manera va desplazando a la anciana en su propia casa, ya que cada uno de estos objetos pues no solo tiene un valor sentimental, sino que tiene una historia, algo que le da identidad a la dueña. Ahí está todo el tiempo en el que ella vivió. Y entonces con todo esto uno se vuelve a preguntar qué tanto de nuestra propia identidad nos la dan nuestros objetos materiales, nuestras cosas, nuestras pertenencias. ¿Qué tanto de ello nos va a trascender? Nosotros vamos a morir, ellos se van a quedar y van a ser ellos quienes les digan a los demás que aquí estuvimos. ¿Cómo se puede ver pues esta fusión entre lo fantástico y estas cosas pues familiares? Pues también parece haber una especie de fantasmagoría. O sea, estas personas que se quedaron al parecer dentro de estas casas pues atrapadas en otro tiempo parecen fantasmas que las habitan y que no quieren salir de ahí. Y justamente con esto se desarrollan dos cuentos que fueron mis favoritos. El primero es La Casa Vacía. La historia de una mujer vieja que está harta de la rutina, de atender todos los jueves a sus amigos y ya hasta se sabe todo lo que van a decir. Pero dentro de todo este hastío, lo único que le perturba es su sobrino, que ya es un adulto hombre que está harto también de su tía, porque pues su tía inventa que van personas a su casa, personas que eran sus amigos pero que ya fallecieron, y pues hasta también como que tienen cierta distancia. Pero la tía le tiene cierto miedo a su sobrino porque su sobrino falleció de muy joven, entonces no sabe por qué está ahí.
Y hasta en el mismo cuento se dice que es como un juego de fantasmas, está súper rifado. Y el segundo cuento se llama Claudina. Uf, otro cuentazo. La historia de una mujer que vive en una gran casa y que de la nada, así nomás porque sí, llegan hombres y empiezan a traer objetos así como un piano o un sillón diciendo que son de Claudina. Pero la dueña no sabe quién es Claudina y sin poder hacer nada con todos estos movimientos, pues la tal Claudina empieza de cierta manera a habitar su casa, incluso va gente a visitarla y ella no sabe quién es Claudina, si es un fantasma, si es una persona real, si es ella misma. No lo sabemos, tienen que leerlo, está muy bueno. Y bueno, ya para cerrar este video quiero recalcar la importancia de María Elena Ayala y este libro, porque no solamente es como un hito en las letras cubanas, sino que también en la literatura fantástica latinoamericana en general. Y sobre todo que hay mucho mérito en publicar este tipo de cuentos, sobre todo en una época en la que este tipo de literatura pues era marginada, era mal vista tanto por el canon como en general. Y para esto cito un fragmento del prólogo. Ayala demostró que la narrativa fantástica no estaba enemistada con una visión crítica de la sociedad y que podía ser vehículo tan legítimo y apropiado como la literatura realista, en su momento llamada comprometida, para reflexionar sobre estos seres de una clase burguesa empantanados en el tiempo e intentar comprenderlos desde sus deseos, expectativas, aciertos y fracasos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya interesado y que si tienen la oportunidad lean de verdad los cuentos de María Elena Ayala. Es una escritora fantástica que pues no es tan conocida y que pues sí merece este reconocimiento de ser una de las más grandes tanto en Latinoamérica como en Cuba. Así que bueno, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pues pueden dejarla en la cajita de comentarios. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la siguiente. Adiós. Por cierto que va a haber mucho contenido de cuento, así que estén atentos.